Bueno, vamos a hablar de alergias. En línea está con nosotros el médico alergista Adolfo Salvatierra. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va el equipo de La FIDNO? Lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto de charlar con ustedes y la audiencia. Un placer, como siempre. Doctor, bueno, a ver, comenzamos a vivir, algunos ya hace tiempo, algunos cuando comenzó septiembre, algunos un poco más ahora, las famosas alergias. Se aproxima el invierno, algunos empiezan con las alergias en invierno, otros en primavera, otros cuando finaliza la primavera. Y hoy, ante cualquier estornudo, todo el mundo se alerta por una posible llegada de coronavirus, está todo como un poco más susceptible. El tema es que algunos... las alergias las conviven permanentemente durante todo el año, ¿no? Sí, realmente hay alergias que son más específicas en una estación como primavera, claro, que en otra como invierno, pero hay alergias específicas de cada una de las estaciones del año. Uh-huh. Bien, si viene el invierno y empezamos a convivir con alergias, ¿cuáles son estas, doctor? Las alergias más comunes de tipo respiratoria en esta época de otoño e invierno son las que tienen que ver con ácaros del polvillo doméstico, bien, eso que se junta a tierra en la casa, o los hongos de la humedad. En estos días de humedad, que llueve mucho y se junta humedad en las paredes, techos, zócalos. Ese tipo de disparadores alergénicos pueden dar rinitis alérgica, secreción nasal, congestión nasal, estornudo, picazón de nariz y ojos, picazón de la garganta, que son síntomas típicos de la rinitis y de la rinosinusitis alérgica. Perdón, doctor, usted denomina rinitis justamente también otro de los síntomas que se ha sumado al coronavirus, así que me imagino que crece la preocupación y puede generar también en algunos aspectos confusión, pero el que convive con la alergia sabe que esto es natural, claro, en su ser. Claro, siempre decimos a los pacientes la consulta médica por lo siguiente. Rinitis viene de las palabras griego rino, nariz, claro, y la terminación itis, que significa inflamación. Claro, o sea, la nariz se puede tapar o dar secreción nasal por virus, por bacterias, por hongos, por alergias, por traumatismo, por intoxicación. Entonces le corresponde al médico ver si en el examen físico, si es una rinitis por virus, los ganglios de la zona del cuello están inflamados, la garganta a veces duele y está roja, y hay signos que nos dicen, no, estamos en presencia de una rinitis por infecciones, claro, y no por una rinitis alérgica. Bien. Donde la característica es la picazón en las alergias. Bien. Doctor, ¿puede haber una rinitis crónica también? Claro que sí, la rinitis y rinosinusitis crónicas, asociadas a pólipos de la nariz, o también a otras enfermedades crónicas como hiperreactividad de la vía aérea. Doctor, y bueno, hablando un poquito, ya que estábamos de las alergias, ¿algún tipo de alergia o las alergias en general pueden traer alguna o significar alguna complicación a la hora de cursar la COVID-19? Sí, hay una variante de enfermedad alérgica de las vías respiratorias que es el asma bronquial. El asma bronquial es cuando se cierran los bronquios en el árbol respiratorio en el pulmón y la persona siente opresión en el pecho, dificultad para respirar y respiración con silbidos. Esa cuestión de asma bronquial ya lo venían diciendo desde el 20 de marzo del año pasado, tomado como que los pacientes con asma grave son factor de riesgo para COVID-19. Bien. Y muchos de ellos han tenido permisos laborales para esto. Bien, bien. Bueno, y el resto de las alergias que tienen que ver con esta época del año a la que hacía mención al principio, ¿sí? Con estos ácaros que están en el polvo del ambiente, con estos hongos, ¿de qué manera las podemos prevenir? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, con la ventilación de los ambientes, quizás se pueda mejorar esto. La ventilación de los ambientes sirve para los ácaros del polvo doméstico. El problema es que abrir puertas y ventanas, por ejemplo, en el horario de la siesta, que no está tan caluroso, le sirve al que es alérgico al ácaro del polvillo doméstico, que es interno, pero le complica la vida al que es alérgico a los pólenes de pastos, árboles y malezas, porque al abrir las puertas y ventanas entra el polen. Asimismo, al que es, alérgico a los hongos de la humedad, le da lo mismo ventilar o no, es eliminar el hongo de la pared o techo. Por eso siempre decimos que lo primero en una persona con síntomas alérgicos, lógicamente, es hacer la prueba para saber a qué es alérgica la persona.
Siempre digo que todo alérgico tiene el derecho a saber a qué le tiene alergia y en base a eso tomar la precaución necesaria y el tratamiento justo. Bien. Bien, y doctor, también la importancia de que si una persona tiene hoy por hoy, más en época de pandemia, el que no sabe o que tiene dudas si está alérgico, ir a un alergista a ver, porque la automedicación no es buena. Claro, la verdad es que los síntomas respiratorios en general, yo veo muchísimos pacientes que vienen a veces diciendo, yo tengo una alergia, y resulta ser un resfrío. Claro. O me dicen, yo tengo siempre infección respiratoria, o mi hijo vive resfriado, y resulta que es alérgico. Ante síntomas respiratorios en general, tanto los especialistas en alergia e inmunología, como es mi caso, o también mis colegas de la parte de nariz, garganta y oído, otorrinolaringólogos, sí, o los otros colegas de neumonología que ven pulmón y vías respiratorias, todos trabajamos en pacientes con síntomas en común sobre su vía respiratoria. Doctor, y por supuesto tenemos para hacer el diagnóstico. Le voy a transmitir un par de preguntas de los oyentes. Sí, cómo no. ¿Una persona que se recupera de la infección de COVID puede aparecerle alergias sin antes ser alérgicos? No, alergias no. Lo que sí estamos viendo es que en las espirometrías o pruebas de función pulmonar post-COVID, en los pacientes que han tenido neumonitis bilateral por COVID, queda una disminución de la capacidad respiratoria y esa persona vive como si tuviese asma o EPOC durante un tiempo variable de meses y hasta ahora se viene documentando hasta un año después. Cosa que es tratable esos síntomas, pero son secuelas respiratorias que dejó el COVID. Bien. Doctor, ¿se recomienda el uso de purificadores de aire, teniendo en cuenta que últimamente se están ofreciendo en diferentes casas electrodomésticos? Un purificador de aire sirve para ventilar, cosa que no reemplaza al abrir un poco las puertas y ventanas en un momento del día que no esté tan frío, por ejemplo. Claro. O sea que son de utilidad, pero no son de imperiosa necesidad irreemplazable. No abusar de su uso. Siempre lo recomendable es abrir las ventanas y demás. Y quien no puede alcanzar a poner una de estas unidades, sencillamente ventila más frecuente. Bien, bien, bien. Doctor, antes de despedirlo, ¿de qué manera podemos ubicarlo en redes sociales, número de teléfono, dónde podemos contactarlo ante cualquier duda? Nosotros estamos siempre en Facebook, en la página Diagnóstico Respiratorio San Luis, ya desde el año pasado contestando todo este tipo de inquietudes a personas que están sufriendo síntomas respiratorios o incluso de COVID con síntomas respiratorios para orientarlos gratuitamente en lo que pueden hacer. Excelente. Y en mi trabajo profesional, trabajo en el Centro Médico Bolívar, en la calle Bolívar, casi Caseros. Excelente. Doctor, muchas gracias, un placer como siempre. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por difundir. Hasta luego. El doctor Adolfo Salvatierra, médico alergista, charlando con nosotros.